Amables televidentes, empezamos con nuestro primer invitado en este diálogo que todas las mañanas tenemos para conocer a profundidad los temas de actualidad. Y uno de los temas de actualidad es justamente la migración de Venezuela hacia Ecuador y otros países de América Latina. Y para ello tenemos al señor Eduardo Febres Cordero. Él es presidente de la Fundación Migrantes en el Exterior de Venezuela. Le damos la cordial bienvenida. El día de ayer el ministro Toscanini, ministro del Interior de Ecuador, hizo el anuncio que los venezolanos que deseen ingresar a Ecuador deberán hacerlo con visa a partir del 18 de agosto. ¿Cuál es el comentario que ustedes tienen? Bienvenidos. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Siempre RTV abriéndole las puertas a la comunidad venezolana. Hago una corrección. El ministro Mauro Toscanini, la disposición que emitió el día de ayer es que los venezolanos deben entrar con pasaporte al Ecuador. Las visas siempre se han solicitado para permanecer en el país. Esta es una medida que a nuestro juicio es violatoria al artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que contempla que todo ciudadano suramericano podrá tener libre movilidad por el Ecuador con tan solo presentar su documento de identidad nacional como único documento de viaje. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene en este momento una grave crisis humanitaria, una crisis institucional, una crisis política, social, que ha llevado a que los venezolanos huyan despavoridamente del país. Y uno de los grandes problemas que se tienen en este momento es justamente la emisión de pasaportes. Tenemos personas que tienen hasta año y medio esperando en el consulado venezolano que les llegue este documento. Y a través de esta ola migratoria, las personas al no contar con recursos económicos para comprar, porque hay que decirlo claramente, en Venezuela se compra un pasaporte por $1.500 hasta $3.000, deciden migrar haciéndolo a través o utilizando como documento la cédula de identidad y accediendo a la carta andina para hacer un control migratorio. A propósito de cédula de identidad, dicen que ese documento es demasiado frágil, que no tiene las garantías necesarias, los chips necesarios de identificación. Aquello le vuelve vulnerable y no es un documento lo suficientemente sólido que soporte la situación de los migrantes venezolanos. Sí, definitivamente la cédula venezolana ya no está adaptada a las nuevas tecnologías ni está adaptada a los requerimientos internacionales en cuanto a documentación se refiere. Es una cédula muy parecida a la que ustedes tenían anteriormente, de la cédula electrónica. Y es uno de los ofrecimientos que ha tenido el gobierno desde hace 18 años atrás y aún no los ha cumplido. Pero para nosotros como venezolanos eso es totalmente transparente porque sigue siendo nuestro documento oficial de identidad en Venezuela. Y como les decía, Ecuador no solamente contempla en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana justamente la libre movilidad y la presentación de la cédula de identidad como único documento de viaje, sino que además el artículo 9 de la Constitución ecuatoriana establece la igualdad de derechos y de derechos y de obligaciones de los extranjeros con los ecuatorianos. El artículo 40 de la Constitución habla de la libre movilidad. Estamos hablando también de la ciudadanía universal. Y justamente una medida como esta, que si bien es cierto, lo que busca es resguardar o salvaguardar la soberanía del Estado, también tiene que ajustarse a derecho de estas normativas. Ahora, también hay, dentro de estos articulados hay ciertas obligaciones que hay que cumplirlas. No es que se han abierto las fronteras y venga quien venga y esté el tiempo que quiera. Todo país tiene sus regulaciones y el país del Ecuador en este caso también está haciendo uso de las suyas. Sí, está haciendo uso de las suyas y estamos totalmente de acuerdo en que salvaguarden la soberanía del Estado, la seguridad interna del país, entre otros elementos que son considerados en este tipo de resoluciones. Sin embargo, también una medida como esta tiene que ser analizada objetivamente. Primero,
hablamos de una crisis humanitaria. En días pasados, y está actualmente en vigencia, un decreto de 30 días donde se declara la emergencia en movilidad humana justamente en situación de la migración venezolana. Y que en el marco de este decreto de emergencia, justamente hagan una regulación de este tipo, o sea, creo que definitivamente están pisoteando no solamente las leyes y la Constitución, sino el decreto de emergencia, que a mi juicio sería hipócrita entonces hacerlo. Ahora, hay visas humanitarias que están solicitando algunos conciudadanos suyos como una medida para, de alguna manera, permanecer legales o legalizados en el país de Ecuador. Sí, actualmente el Estado ecuatoriano no ha otorgado la primera visa humanitaria para venezolanos. De los miles de venezolanos que han venido pidiendo refugio al Ecuador y que han demostrado su vulnerabilidad y han demostrado la gran problemática que traen del país, hasta ahora los siguen dejando en trámite. El Estado ecuatoriano no ha otorgado la primera visa humanitaria. Tenemos entendido, según otras fuentes, que la única visa o el único refugio que han otorgado se lo otorgaron al señor Julian Assange, ¿okay? Que es una persona que, bueno, condiciones políticas en las cuales nosotros no queremos inmiscuirnos. Pero es importante destacar que los venezolanos necesitan en este momento que sean calificados como refugiados para poder acceder a la protección internacional. Ahora, hay una cuestión que es real hasta el día de hoy. Viernes 17 de agosto, los venezolanos podrán ingresar libremente como lo han estado haciendo durante estos días. A partir del día de mañana, si no tienen pasaporte, simplemente ya no pasarán. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es la petición que ustedes hacen al gobierno ecuatoriano? La petición que nosotros le hacemos al gobierno nacional va apegado justamente a la resolución que emitió la Defensoría del Pueblo el día de ayer. Justamente es que, primero, se derogue esta resolución, este acuerdo ministerial que de alguna forma obstaculiza, cercena los derechos de los inmigrantes venezolanos. No solamente están, como le decía anteriormente, pisoteando la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, sino todos los acuerdos internacionales donde Ecuador ha ratificado la libre movilidad humana, la ciudadanía universal, y adicionalmente a eso están pisoteando incluso convenios bilaterales que se tienen entre Ecuador y Venezuela, donde se establecen claramente los mecanismos de entrada y salida de los ciudadanos venezolanos. Finalmente, hay una inquietud, lamentablemente, el accidente que es de dominio público, hubo gente venezolana, y dentro de las investigaciones, casualmente se encuentran 10 quintales de droga. ¿Esto qué mensaje podemos tener? ¿Qué mensaje tienen ustedes o cómo miran esta situación que es de dominio público? Sí, anoche definitivamente recibimos la noticia, así como todo el país, de que se encontraba media tonelada de droga dentro, en el piso del autobús. Yo preferiría no opinar al respecto. Creo que son las autoridades pertinentes quienes deben pronunciarse referente a este tema. Lo único que sí puedo decir, y le pido al Estado ecuatoriano, es que se hagan las investigaciones lo suficientemente profundas para determinar cuáles fueron las causas reales del accidente donde fallecieron 6 ciudadanos venezolanos. Bien, queremos agradecer a Eduardo Febres Cordero, y en esta lucha pues de movilidad, ojalá salgan las mejores conclusiones para el bienestar de toda Latinoamérica. Gracias por la presencia y los comentarios. Nosotros